Hola mis queridos hermanos, querida iglesia de Cristo en Jardín América y alrededores. Así como Pablo se dirigía a su iglesia en tal lugar, así estamos compartiendo el saludo con ustedes en esta mañana. Vamos a hacer nuestra oración de inicio, invocando a nuestro Dios para que nos esté guiando y esté conduciendo nuestros pensamientos para edificar a su iglesia. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, estamos felices y agradecidos alabando tu nombre porque el Señor Jesucristo lo hizo posible en la cruz. El Señor Jesús lo hizo posible con su vida de santidad, con su vida de obediencia, con su vida de acción, con su vida de amor, con su ejemplo, para mostrarnos cómo es el Padre. Agradecerte porque esa obra maravillosa hoy en día es llevada adelante por el precioso y poderoso Espíritu Santo, buscando cada creyente, animando cada hijo de Dios, consolando, confortando, para que cada uno de nosotros pueda ser edificados como piedras vivas, dice Pablo, en el templo del cielo. Agradecerte por la oportunidad de la libertad, por darnos salud y este privilegio de compartir la Sagrada Escritura con aquellos que te aman, Señor. Para los que te aman, para los que te conocen, acompañarlos, fortalecerlos, contenerlos en sus luchas, en sus dificultades. Para los que no te aman, para los que no te conocen, para que tengan una preciosa oportunidad de conocerte y de amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gente linda, vamos a continuar con la palabra de Dios, estudiando, disfrutando, creciendo en el tema del conocimiento de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, para disfrutar de sus mensajes. Y vamos a retomar un poquitito los últimos versículos que habíamos estado mencionando, que eran el broche de oro, ¿verdad? La perlita, esa frutilla del postre habíamos estado mencionando, que tiene que ver con el versículo 14, 15 y 16. Y entonces habíamos quedado para disfrutar. Habíamos hecho un poco apresuradamente el cierre por el tema del tiempo, pero hoy queremos retomar un poquito este tema, estos textos y recapitular un poquito y agregar cosas que quedaron pendientes por cuestiones de tiempo. Recordemos entonces el versículo 14, nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuánta gente te debe haber dicho o habrás escuchado con ciertos amigos, vecinos, familiares, que en algún momento de dificultades te dicen: orá vos, que vos estás más cerca de Dios? ¿Por qué están más cerca unos que otros? Bueno, porque todo depende de la decisión de unos y otros. No es que Dios esté haciendo un vallado, esté haciendo una alambrada que separe a unos de otros. Todos estamos fuera, dice Pablo. Todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero cuando el mensaje llega, unos lo aceptan y otros no. Y entonces tenemos que aprovechar. Y Pablo dice: el hombre natural, aquel que no quiere aprovechar las oportunidades, el que no se da cuenta, el que no percibe o el que rechaza voluntariamente las cosas que son del Espíritu de Dios, la revelación de Dios dada por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, las considera entonces una locura. Estos están locos. Así le dijeron a Pablo. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Hechos? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. ¿Sí?
Y entonces el apóstol, con alegría, con énfasis, con una experiencia maravillosa en el encuentro con Jesús, dice: ojalá ustedes estuvieran locos como yo. Con la excepción de las cadenas, ojalá ustedes y yo estuviéramos en el mismo lugar. Pero Pablo nos dice acá a los corintios, les dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, habíamos estado hablando, hay gente espiritual y hay gente no espiritual. Y aún dentro de la iglesia, recuerden que habíamos estado mencionando esta idea, que el hecho de que el hombre espiritual dentro de la iglesia no significa que no puede ser juzgado por la iglesia. Todos estamos sujetos al plenario de la iglesia, ¿sí? Al plenario de la iglesia. Y entonces el versículo 16: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una declaración impresionante. Recuerdo en algunos lugares donde estuve predicando este tema, porque realmente es impactante. Esta declaración del pastor Pablo es impresionante. Realmente es impactante. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos: ¿cómo puede ser que yo tenga la mente de Cristo? Si mis pensamientos se disparan y se van para acá y se van para allá, y el enemigo no me deja en paz y me susurra basura y me recuerda cosas que no tengo que recordar, y mi vida se vuelve un calvario luchando con esto. Pero justamente luchas porque tienes la mente de Cristo, si no, no lucharías. Por el solo hecho de tener justamente la mente de Cristo, esa es nuestra garantía, tenemos esa lucha. Si no tuviéramos la mente de Cristo, no tendríamos la lucha con las tentaciones, no tendríamos que luchar, les daríamos la bienvenida con entusiasmo, con alegría. Pero porque tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido renovados, porque hemos renacido en el Espíritu, el día que nos entregamos al Señor y que confirmamos en el bautismo, por eso luchamos. Por eso nuestra vida se torna difícil y complicada, porque hay una lucha interior entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahora, yo quería compartir con ustedes un paréntesis, una digresión, como les digo siempre, para charlar un poquito sobre esto. En el versículo 14 dice: ¿hasta qué punto Pablo quiere significar? Y MacDonald, este teólogo que nos comparte, dice lo mismo: puede ser un doctor en filosofía. En este campo su ignorancia es enciclopédica y su aptitud es ineptitud. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Hasta qué punto Pablo quiere significar esto? Que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Porque, a ver, hermanos queridos, querida iglesia, cuando nosotros hacemos una campaña evangelística, vamos a un lugar, queremos abrir obra, queremos establecer una iglesia, queremos plantar el estandarte de Jesucristo en un nuevo lugar, en un nuevo territorio, en una nueva región, vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿A quién le vamos a predicar? Seguramente habrán algunos creyentes, pero mucha gente no es creyente. Ahora, si acá Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿qué sentido tiene entonces predicar el Evangelio? Entonces, evidentemente no es eso lo que Pablo quiere decir. Evidentemente que no, porque Pablo fue a predicarle a los corintios que no conocían el Evangelio. Y lo hizo con la convicción de que podían llegar a discernir y a entender las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, y que podían llegar a dejar de ser hombres naturales para convertirse en hombres espirituales.
Cuando evangelizamos encontramos oyentes que nunca oyeron el Evangelio. Y eso lo vimos ahora en lo que estamos expresando en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cómo interpretar que el hombre natural no puede entender, percibir las cosas espirituales? Evidentemente, volvemos a repetir la idea, evidentemente no puede aplicarse a esto. No puede aplicarse a cuando nosotros decimos, bueno, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu y por lo tanto no le podemos ir a predicar, porque ¿qué sentido tiene ir a predicar si los hombres naturales no van a recibir, no van a entender, no van a comprender, no van a discernir, no van a aceptar? Pero pensar así es una locura, porque entonces no tuvo sentido la venida de Jesús. ¿Para qué va a venir Jesús acá si va a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a predicarles si no van a entender nada y no van a aceptar y no van a decidir y no se van a salvar? Pero no es eso lo que hizo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces encontramos en diferentes versiones, diferentes traducciones, la persona natural, la persona mundana, el que no es espiritual, el que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir que cuando el mundano que no es espiritual, tú y yo, antes de conocer a Jesús, que no entendíamos, que no percibíamos, desde el momento de disponernos a oír, se produce el milagro de la habilitación para entender, percibir, discernir. Por ejemplo, estamos realizando una campaña en un barrio, en alguna zona, en alguna localidad, aquí en Jardín América, en los alrededores. Y entonces el Señor ya trae a sus santos, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. El Señor va despertando en el corazón de sus hijos, a quienes Él conoce por sus luchas, por sus necesidades, por sus clamores, que no tienen contacto con una iglesia determinada, pero sí con el Espíritu de Dios. Y hablan con Dios y claman a Dios. Y entonces, cuando llega el momento de la campaña, la promoción, el aviso, el entusiasmo, la alegría, las visitas, y entonces hay gente que entiende que eso es quizás lo que está necesitando en su vida. Y toma una aptitud, ¿sí? Esa actitud es la de oír, es la de ir a ver, la de ir a escuchar. Vamos a ver qué dicen, aunque sea por curiosidad, como los atenienses. Es un nuevo palabrero, vamos a ver qué dice, qué cosas nuevas trae. Y mucha gente entra por curiosidad a la campaña, entra por curiosidad a la carpa, entra por curiosidad al templo, entra por curiosidad al cine cuando se alquilan los cines, no importa por lo que sea. Él no sabe que esa es la forma en que Dios tiene de atraerlo. Y esa disposición de obedecer, Dios lo está llevando, Dios lo está guiando su vida para ese momento, para ese encuentro. Y entonces, desde el momento en que nos disponemos a oír la palabra de Dios, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? El pastor Pablo, ¿qué nos dice? La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nos disponemos a oír la palabra de Dios, se produce el milagro maravilloso en el que Dios habilita esos oídos,
habilita esa mente, habilita esos ojos para ver, para oír, para entender, para disfrutar, para gozar. Habilita la mente entendiendo para discernir, abriendo su mente para que pueda disfrutar, entender, percibir, discernir. Cuando eso sucede, entonces es la consecuencia de todo el proceso de silencio de Dios en cada uno de nosotros. Hacemos la primera pausa. Seguimos entonces, mis amados, con este desafío de este versículo, tratando de entender cómo es esto de que Pablo nos está diciendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces estamos tratando de entender cómo encajamos esta frase cuando llegamos al corazón de las familias por primera vez. Y entonces estamos entendiendo que cuando nuestro corazón se dispone para oír la palabra de Dios, ahí entonces comienza ese maravilloso proceso de habilitación para que el Hijo de Dios, atraído por Dios, ahora atraído por la palabra de Dios, pueda entender, percibir, discernir y decidir amar a su Señor. El comentario bíblico de los adventistas dice lo siguiente, hablando de este versículo, por supuesto, nos está mencionando esto, sobre esta idea de que el que no tiene el espíritu, ¿sí?, la persona mundana o el que no es espiritual, y dice así: por lo tanto, es incapaz de entender y apreciar las cosas de Dios. Para él es necedad el plan de salvación. No puede distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual, porque la sabiduría de Dios solo la entienden los que permiten que el Espíritu Santo les enseñe. Y entonces acá nos encontramos con una total armonía entre el pensamiento y la enseñanza del pastor Juan Carlos con el criterio, el pensamiento, la enseñanza del comentario de estos teólogos del comentario bíblico adventista, donde dice el Señor, dicen nuestros hermanos, los pastores, los teólogos, que no puede distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual, porque la sabiduría de Dios solo la entienden los que permiten que el Espíritu Santo, ¿sí?, les enseñe. Entonces decíamos, en este pasaje, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios hasta que le permiten, desde, como decíamos una frase anterior, desde el momento de disponernos a oír la palabra de Dios, entonces se produce el milagro maravilloso en la habilitación de Dios a la mente, al corazón, para discernir y aceptar ese mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros. En el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Hablamos que el que es espiritual, el ya regenerado, ¿verdad? El que ya nació de nuevo, el que ya tomó la decisión al oír el mensaje, al oír el evangelio del reino, tomó la decisión. Dos cosas, dice el apóstol, dice, todas las cosas que pertenecen al evangelio, a lo revelado por Dios, a las que enseña el Espíritu, ¿sí? El regenerado, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Él puede entender las cosas, puede discernir todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo, porque ya tiene la mente de Cristo, que es lo que vamos a ver ahora en el versículo 16, ¿sí? Y entonces el segundo punto dice, no significa que esté exento de someterse a la autoridad eclesiástica
de su iglesia, ¿verdad? Que respete a aquellos líderes que fueron establecidos por Dios. Muy bien, el versículo 16, así cerramos con todos los detalles que el tiempo no nos había permitido. El versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Impresionante este mensaje maravilloso. Tenemos la mente de Cristo. Y encontramos entonces aquí que Pablo introduce al profeta Isaías, allí en el capítulo 40, en el versículo 13, dice: allí se pondera el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, el interrogante es: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Nadie. Que el Espíritu de Dios es Dios, que lo escudriña todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Ahora Pablo se quita la limitación contenida y expresa su increíble gozo por lo que Dios ha hecho en él y en los corintios. Y Pablo puede decir: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo se deleita tanto, disfruta tanto, goza tanto al meterse, al profundizar en las cosas de Dios, al hablar de Dios, al contarle al mundo y a la iglesia de Dios lo que Dios ha hecho, que es tan difícil que lo podamos entender. Pablo dice: yo sé que es difícil de entenderlo. También para mí es difícil de entenderlo, pero yo quiero que entiendan una cosa, mis amados. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido hechos nuevas criaturas, nosotros tenemos la mente de Cristo. Te pregunto, ¿sientes que tienes la mente de Cristo? ¿Te gozas en las cosas de Dios? ¿Te gozas? ¿Tu mente se goza en las cosas espirituales? ¿Tu mente se deleita en la reflexión, en comprender el plan de salvación y en proyectar ideas para cómo compartir ese plan maravilloso de salvación? ¿O solo decimos que somos cristianos, pero realmente nuestra vida es una vida de vergüenza, es una vida de carga, es una vida doble, una vida de falsedad, de hipocresía? Eso es lo que le estaba pasando a Judas. Mientras él estaba en la iglesia con Cristo, en el aposento alto, con la iglesia de Cristo, su mente estaba maquinando el mal, el pecado, ¿sí? La traición, la codicia, y estaba pensando en traicionar a su Señor. Así es, la realidad en este mundo es que en la iglesia estamos todos juntos y nadie sabe qué hay en el corazón del otro, a menos que sus obras comiencen a delatarlo. Y entonces, en esta alabanza, en este canto de alabanza, de reconocimiento, de gratitud, de gloria, Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Es como que Pablo llega aquí a un clímax de presentación, llegó a la cumbre del Everest y le dice con entusiasmo y con alegría a su iglesia: nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así es. Eso es lo que Pablo dice, eso es lo que Pablo siente. Tenemos la mente de Cristo.
Aquellos en quienes habita el Espíritu de Cristo son enseñados por el Espíritu del Señor. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Cuando predicaba esto, daba lugar, en lo personal estoy hablando, cuando como pastor, como ministrando nuestras iglesias y predicaba este tema, hacía esta pregunta y daba lugar a las respuestas. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Y entonces escuchaba las respuestas de los hermanos. Como no te puedo escuchar a ti, te hago esta pregunta y quiero que te respondas. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué entiendes tú por tener la mente de Cristo? ¿Hacemos la pausa? Bueno, hermanos amados, cerramos el capítulo 2 y nos metemos en el capítulo 3. Comienza, no sé si en tu Biblia tiene el mismo subtítulo que la mía, pero dice acá, colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Ahora vamos a comenzar con un giro importante en la carta de Pablo. Ahora Pablo, después de compartir todas estas instrucciones, todas estas declaraciones, de dejar bien en claro la sabiduría de los hombres, la sabiduría de Dios, dejar bien en claro los que son carnales y los que son espirituales, ahora Pablo, como pastor, como ministro, como maestro, hace un giro y comienza con una serie de reprensiones. Estas cosas nunca gustan, nunca caen bien, no agradan. ¿A quién le gusta que lo estén reprendiendo, que lo estén rezongando, que le estén llamando la atención? Pero evidentemente que el pastor Pablo debe hacerlo. Debe hacerlo. No puede dejar pasar por alto algunas situaciones que se viven en su iglesia. Acá no está, en este capítulo donde nos vamos a meter, no está hablando de pecados públicos, de pecados abiertos, de pecados conocidos. Cuando Pablo enfrenta esa situación, que la vamos a ver, la va a enfrentar, él no permite que el pecado quede sin disciplina. Él toma las medidas que necesita tomar en la iglesia para quitar el pecado del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Pero ahora encara reprendiendo y exhortando otras situaciones, otros problemas. Pablo comienza entonces este capítulo con reprensión. Y es hora entonces, dice Pablo, como si Pablo estuviera diciéndoles, bueno, muy bien muchachos, es hora de que empecemos a puntualizar algunas cosas. Hasta acá, digamos, como que Pablo fue aceitando las cosas, ¿no? Fue rompiendo el hielo. Sabe que hay situaciones complicadas, sabe que no es fácil, ya las fue a visitar, ¿se acuerdan? Ya hizo la visita, va a mandar esta carta y está preocupado por su iglesia. Y eso es natural. Lo triste es que un pastor no se ocupe y no se preocupe cuando hay situaciones de este tipo en su iglesia. Que por no generar problemas, que por no calentarse la cabeza, haga como decimos nosotros en criollo, como el avestruz y mire para otro lado y entonces permita que las cosas sigan como están. Entonces, en el versículo 1, el apóstol Pablo comienza a decir, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
¿Por qué Pablo comienza ahora a decir, a hablar con propiedad? Hermanos, cuando yo estuve con ustedes, no les pude hablar como agente espiritual. ¿Pablo los está menospreciando? No, claro que no. ¿Pablo los está maltratando? No, claro que no. Lo que Pablo les está recordando es que cuando ellos comenzaron la vida cristiana, cuando Pablo comenzó a predicar y ellos comenzaron a enamorarse de Jesús, Pablo tenía que comenzar con los elementos, los rudimentos del Evangelio, las cosas más sencillas, las más fáciles del Evangelio. Así que no podía hablarles como un doctor en teología. Tenía que empezar con el ABC del Evangelio y enfatizar y centralizarse en Jesucristo, en la historia de Jesús, en la historia de Dios, en la historia del plan de salvación, en algunos aspectos proféticos. Y entonces Pablo dice, realmente cuando estuve con ustedes no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y era así. Nosotros ya hemos estado hablando de esto y hemos estado diciendo que cuando las personas se acercan a la iglesia por primera vez y comienzan a venir y comienzan a estudiar la Biblia y dan el paso del bautismo, son los bebés espirituales, son los bebés de la iglesia. Y hay que ser pacientes, y hay que enseñar, y hay que repetir, y hay que acompañar para establecer bien la sana doctrina. En el versículo 2, Pablo les dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces. ¿Está bien? Cuando comenzaron a estudiar la palabra de Dios, cuando comenzamos todos nosotros por primera vez a abrir una Biblia, a abrir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras para nosotros son chino básico. No entendemos nada de nada. No entendemos nada, no discernimos nada, no. El pastor está predicando y decimos, ¿de dónde saca semejante? Yo recuerdo mi experiencia, mis queridos hermanos, cuando comencé a ir a la iglesia y a escuchar las predicaciones, decía, ¿de dónde saca este hombre todo eso? ¿De dónde saca todo eso? Yo no entendía nada porque yo era un hombre carnal, no conocía a Jesús. Y entonces no era un hombre espiritual. Y entonces no entendía nada. Pero, como decíamos hace un rato, cuando nosotros nos acercamos y tenemos la disposición, comenzamos entonces a permitir que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros. Y entonces nuestra mente comienza a abrirse y comenzamos a entender y comenzamos a disfrutar y comenzamos a gozar y comenzamos a necesitar cada vez más de la palabra de Dios y a ir cada vez más a los cultos y no queremos faltar nunca. Pablo dice en el versículo 3, perdón, versículo 2, estamos hablando del versículo 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces cuando conocieron. Pero lo triste que Pablo injerta acá hace un injerto Pablo en todo su diálogo, ¿sí? Inserta ahora esta declaración. Ni sois capaces todavía. ¡Wow! Esto sí que es un garrotazo. Seguramente has escuchado o has comentado alguna vez, uy, el pastor hoy dio garrote. Bueno, acá Pablo, con esta declaración, les está dando un garrotazo. ¿Sí? En aquel tiempo, cuando comenzaron, les dice Pablo, a conocer la palabra de Dios, cuando yo comencé a hablar con ustedes, a enseñarles del plan de Dios, del plan de salvación, del perdón para todos los pecadores, ustedes eran niños espirituales. Y yo les hablaba así porque era normal. No eran capaces de entender ni de recibir comida sólida. Pero ahora Pablo les dice, en aquel tiempo no erais capaces,
pero ahora le dice, ni sois capaces todavía. Esto es terrible, hermanos. Porque esta misma declaración de Pablo de hace 2000 años, muchas veces la podemos ver en nuestra propia iglesia. De gente que hace 2 años que está, 3 años que está. Recuerden que acá la iglesia, Pablo estuvo 1 año y medio con ellos, 1 año y medio. Nosotros tenemos gente en la iglesia, en todas las iglesias, en cualquier iglesia, que tiene 10 años dentro de la iglesia y que todavía no es capaz de recibir comida sólida. Y Pablo se preocupa por esto. Dice, muchachos, ¿qué pasa con ustedes? No pude hablaros como a niños, como adultos, porque eran niños, pero todavía no han crecido, no han madurado. Eso es un desafío para los hijos de Dios. No puedo darles comida sólida, tengo más material para ustedes, les dice Pablo, tengo más cosas para compartirles, pero no se las puedo dar porque no las entienden. Y me doy cuenta de esta situación por la vida relacional que ustedes tienen entre ustedes. La forma en que ustedes se tratan, los grupos que formaron entre ustedes dividiendo la iglesia del Señor y diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, eso me muestra que todavía son carnales, que todavía son niños, que no han crecido nada. Ahora, mi querido hermano, tengo que cortar acá por el tiempo. Me pregunto, comparto esta pregunta contigo. ¿Cómo está tu iglesia? Y 2, ¿cómo está tu vida personal? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto, en términos de Pablo, cuánto has madurado en la vida espiritual? Mi anhelo es que puedas responder con una gran sonrisa y con alegría, con gratitud a Dios, alabando a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Si no fue así, estás recibiendo un desafío maravilloso y una oportunidad maravillosa de comenzar a que tu vida sea diferente para la gloria y la honra de Dios. Recibe un gran abrazo. Nos encontramos mañana. Chau, chau.